Vamos a iniciar haciendo el tren. Iniciamos con Shift A. Elegimos el cubo. S para escalar. En el eje Z. Nuevamente S. Escalamos ahora el eje Y. Vamos a hacerlo un poco más grande en el eje X. Escalamos. En el eje X. Listo. Shift A y agregamos otro cubo. Movemos en el eje Z. Nos vamos a la vista lateral con 3. Movemos en el eje Y. G, Y. Y movemos un poco con G en el eje Z. Estando acá, nos vamos a la vista frontal. Escalamos con S nada más. Y nuevamente bajamos en el eje Z. G y Z. Listo. Tenemos acá. De una vez vamos a crear la otra parte. Shift A. Nuevamente un cubo. Movemos en el eje Z. Ahora en el eje Y. Listo. Escalamos en el eje Z, S, Z. Movemos en el eje Z. Eso es. Bien, ahora Shift A y agregamos un cilindro. Movemos en el eje Y ahora con R rotamos en el eje X y presionamos 90, son los 90 grados. Muy bien, nos vamos a la vista frontal y movemos en el eje Z. Ahora escalamos en todos los ejes y volvemos a bajar en el eje Z. Vista lateral y ahora vamos a escalar en el eje Y. Eso es. Llegamos hasta el final. Escalamos en el eje Y. Y movemos siempre el eje Y. Perfecto. Con Shift A, nuevamente agregamos un cubo. Lo movemos en el eje Z. Luego sobre el eje Y. Escalamos. Lo movemos en el eje Y. Y ahora lo vamos a bajar G y Z. Escalamos un poco más. Listo. Con Shift A volvemos a colocar otro cilindro. Movemos sobre el eje Z, luego sobre el eje Y escalamos. Movemos sobre el eje Z con G y Z. Vista lateral y movemos sobre el eje Y para centrarlos. Listo ahí. Ahora escalamos sobre el eje Z. S y Z.
Listo ahí. Movemos sobre el eje Z, G y Z, y lo bajamos. Listo. Está bien ahí. Si quieren, ahora vamos a subir este GZ y escalamos S y sobre el eje Z. Movemos sobre el eje Z, escalamos un poco más y ahora movemos sobre el eje Z. Este también lo movemos GZ, G, comando para mover, y Z sobre el eje. Listo. Muy bien. Ahora vamos con las llantas. Shift A y agregamos, perdón, Shift A y agregamos un cilindro. Lo movemos sobre el eje X ahora para sacarlo. Rotamos sobre el eje X. No, rotamos sobre el eje Y. Y presionamos 90. A vista frontal con 1. Y escalamos en el eje X. SX. Listo. Ahora GX para moverlo sobre el eje X. Lo pegamos y listo. Nos vamos a la vista lateral y ahí tenemos la primera rueda. G sobre el eje X. Perdón, G sobre el eje Y. Vamos acá. Recuerdan, ahora con Shift D duplicamos siempre sobre el eje Y. Escalamos y movemos sobre el eje Z, GZ. Movemos sobre el eje Y. Vamos a escalar un poco más con G, con S. Movemos sobre el eje Z, GZ. Y ahora sí movemos sobre el eje Y. Nuevamente duplicamos siempre sobre el eje Y. Y listo. Con 7 nos vamos a la vista aérea o cenital. Elegimos los dos. G para mover sobre el eje X. Y escalemos los dos sobre el eje X. SX para que estén un poco más gruesas. GX para moverlas. Listo. Ahora sí, las tenemos. Seleccionamos las tres ahora. Y Shift D y X para duplicar sobre el eje X. Muy bien, nos vamos a la vista aérea. GX para moverlas un poco y pegarlas. Listo. Movemos esta que se nos fue un poco, siempre sobre el eje X. Listo. Hasta ahí nuestro modelado está bien. Lo que habíamos dicho. Vamos a ponerle, vamos a elegir este. Nos vamos a la llavecita para agregarle modificadores. Vamos al modificador y nos vamos al bisel. Acá tenemos uno en los segmentos. Le vamos a subir. En 5 está bien. Lo mismo hacemos con las otras piezas. Nos vamos a la llavecita, agregar modificador, bisel, 1, 2, 3, 4 y 5 también. Como lo hicimos en acá, si se dan cuenta, ya está diferente
Lo movemos sobre el eje Z, G y Z. Eso, muy bien. Ahora elegimos el objeto que ya tiene el modificador y luego al que le queremos aplicar el modificador. Pero primero elegimos el que no tiene el modificador y luego el que lo tiene. Nos vamos a la flechita y le damos copiar. Y listo, ya todo nuestro trencito tiene bisel, que se mira más suave. Listo, vamos ahora a editar. Vamos con Tab y pasamos al modo edición. Vamos con 3 o acá, elegimos los rostros, S para crear una nueva capa, más Enter, luego lo escalamos hacia adentro. Otra vez E y S. Muy bien. Ahora la capa que nos queda en el centro, le damos E y vamos hacia adentro. Listo. Tenemos. Lo mismo hacemos con las ruedas. Elegimos la rueda, la cara de la rueda. Le damos E, Enter, nuevamente E. Y ahora escalar. Lo dejamos acá. Nuevamente E, Enter, E, S. Y nos vamos hasta el centro. Elegimos uno y con Alt o el Option nos va a seleccionar todos los rostros que están en una misma fila. Le damos E y lo hacemos hacia adentro. Lo vamos a editar. Aquí hacemos lo mismo. E, Enter, E, S. Vamos hacia adentro. E, Enter, E, S. Y nos vamos otra vez hacia adentro. Luego escogemos uno. Opción. Y nuevamente E. Listo. ¿Se dan cuenta? Aquí nos afectó solo a lo que elegimos. Vamos a, para ahorrar tiempo, con X eliminamos esta. Y también vamos a eliminar estas con X. Porque esta ya tiene. Le damos Shift D sobre el eje Y siempre. Y lo dejamos acá. Y acá se dan cuenta que ya tiene los efectos. Nos vamos a con 7 a la vista aérea. Elegimos los tres, Shift D, eje X y lo movemos. Nos pegamos, nos acercamos, seleccionamos y G, X
y lo pegamos. Y listo, ya tenemos nuestro trencito.